Godzilla tiene muchos rivales. Algunos aparecen una sola vez y otros han llegado a convertirse en íconos por derecho propio, y luego hay uno que, de alguna manera, logró hacer ambas cosas. Space Godzilla fácilmente podría estar entre los 4 mejores cuando se trata de los mayores enemigos de Godzilla. Ghidorah, Mega Mechagodzilla, Destoroyah y Space Godzilla. ¿Cuál de estos kaiju es más fuerte? Es un tema de debate. Adelante, comenta tus opiniones sobre eso aquí abajo. Pero no se puede negar que Space Godzilla, en su única película, mostró poderes que le permitirían medirse de tú a tú con cualquier otro monstruo de la franquicia. Pero ¿por qué Space Godzilla es tan OP y qué lo hace tan peligroso? Todos bienvenidos a Dangerville, soy Jacob, recordemos al clon malvado de Godzilla, Space Godzilla. Gran parte del poder de Space Godzilla proviene de los orígenes del monstruo, siendo el resultado de lo que sucede cuando mezclas células de kaiju con el poder inimaginable de múltiples estrellas explotando. Toda la creación de Space Godzilla es algo más sobrenatural que biológico, lo que permite que la mayoría de los poderes y habilidades insanos del monstruo existan sin tener que cuestionar cómo es posible todo esto. Para determinar el fuerza bruta de este kaiju, primero tenemos que observar su tamaño impresionante. Space Godzilla es uno de los monstruos más grandes en toda la historia de Godzilla, con orígenes que sitúan al monstruo en la era Heisei, moldeándolo y dándole forma a partir de esta versión del rey de los monstruos. Y Heisei Godzilla era un gigante, presentando cifras que rivalizan con las del Monsterverse. De hecho, Space Godzilla es prácticamente del mismo tamaño que Godzilla del Monsterverse. Con una altura de 393 pies, es decir, 120 metros, 820 pies de largo, 250 metros y alcanzando un peso de 80.000 toneladas. Space Godzilla es solo un poco más pequeño que la forma evolucionada de Godzilla en el Monsterverse. Y con este enorme tamaño, Space Godzilla era capaz de hazañas extraordinarias de fuerza física. Ser un clon de Godzilla prácticamente significaba que Space Godzilla conservaba la mayor parte, si no es que toda, la fuerza de Godzilla. Y esto se puede ver en sus batallas, ya que ambos monstruos parecen estar igualados cuando se trata de pelear cuerpo a cuerpo. Una de las demostraciones físicas más impresionantes de Space Godzilla fue cuando empaló, levantó y lanzó a Moguera solo con su cola. Tengan en cuenta que Moguera pesa casi lo mismo que Space Godzilla, lo que hace esto aún más impresionante. La corrupción cristalina de Space Godzilla limita su capacidad para usar su cuerpo y fuerza al máximo de sus capacidades. Y aún así, el monstruo sigue siendo muy capaz cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Esto, combinado con la capacidad del kaiju para soportar una gran cantidad de dolor y castigo de cualquier ataque, ya hace de Space Godzilla uno de los kaiju más poderosos. Y ni siquiera hemos hablado de sus poderes y habilidades más destacados y de otro mundo. Normalmente, a lo largo de la historia, un kaiju tiene una o dos habilidades especiales que acompañan su poder físico bruto. Con Godzilla está su aliento atómico y su pulso atómico. Pero Space Godzilla tiene múltiples formas de ataque y habilidades especiales que hacen que la bestia sea demasiado poderosa. Una característica que realmente permite que Space Godzilla se destaque de Godzilla y otros kaiju es su habilidad de volar sin alas. Aprovechando su extremo poder telequinético, el kaiju puede casi alcanzar la velocidad de la luz en el espacio, e incluso en la atmósfera terrestre es capaz de viajar a velocidades 3 veces mayores que la velocidad del sonido. Esos son 2.300 millas por hora. Aproximadamente la velocidad de un proyectil disparado desde un rifle de alta velocidad. Y cuando Godzilla espacial no quería volar tan rápido como una bala, podía elegir levitar sobre el suelo y flotar o desplazarse por el cielo. Combinando estas dos formas de vuelo no tradicional, Godzilla espacial ya estaba aportando algo al mundo de los kaiju que realmente no se había visto antes. Y aún así, ni siquiera hemos llegado a lo mejor todavía. Mira, Godzilla espacial es como un señor Sith entre los kaiju. Tiene la habilidad de desatar una onda de choque telequinética que se expande en todas direcciones desde su cuerpo, haciendo que todo lo que esté en el camino de la explosión salga volando hacia atrás. Y al igual que el propio Darth Vader, Godzilla espacial podía manipular y controlar los cuerpos de otros, usando la telequinesis para levantar y mover a su enemigo por el campo de batalla, obteniendo un control casi total de sus cuerpos, volviéndolos completamente inútiles. Y no solo puede manipular cuerpos biológicos Godzilla espacial, sino también la Tierra a su alrededor.
Usando una habilidad llamada geoquinesis, el kaiju puede levantar enormes cristales del suelo para atacar y defenderse. Usando los cristales como una especie de potenciadores de energía, le ayudan a canalizar y desatar cada vez más poder y ataques para usar contra el enemigo. Y si eso no fuera ya lo suficientemente impresionante, Godzilla espacial podía usar estos cristales como proyectiles propios, lanzándolos por el aire hacia un objetivo. Esto se conoce como el Homing Ghost, y como el kaiju puede generar estos cristales de la nada, realmente se convierte en un arma mortal. Su arma principal sería el rayo corona. Este rayo de energía mortal disparado desde la boca y los cristales está tan perfeccionado, es tan letal, que incluso la forma del propio rayo beneficia sus capacidades destructivas. Con forma de daga en la punta del rayo, esto le permite penetrar incluso las pieles y armaduras más resistentes. Y a diferencia de Godzilla, cuyo ataque de rayo normalmente se dispara en una sola línea recta, Space Godzilla puede manipular su ataque usando sus poderes psíquicos, haciendo que se retuerza y se mueva como un látigo mientras se dirige hacia su objetivo. Esto añade una confusión extrema y aún más presión a los oponentes porque el ataque no es directo. Podría dispararse desde el frente, hacer un giro brusco, dar la vuelta y golpearte justo en la espalda, haciendo que sea casi imposible de evitar. La potencia que genera este rayo es extrema, y la mayoría de las cosas con las que entra en contacto son destruidas por completo. Sorprendentemente, no todos los poderes de Space Godzilla están diseñados para destruir por completo. Space Godzilla, fuera de las películas, ha demostrado crear una especie de destello similar al de Mothra para cegar y distraer a su objetivo. Y ha habido algunos casos en los que parece que Space Godzilla es capaz de emitir una especie de explosión similar a un pulso electromagnético. El ataque en forma de anillo llamado huracán de fotones fue disparado contra Moguera en el espacio y apagó completamente la máquina, dejándola incapaz de seguir luchando. Si por alguna razón el pulso electromagnético no funcionara, o si el ataque entrante fuera, digamos, una explosión atómica de Godzilla, Space Godzilla tiene la capacidad de generar un escudo fotorreactivo alrededor de su cuerpo o de cualquier cosa que el kaiju decida proteger. Este escudo utiliza los extraños poderes de cristal de Space Godzilla para crear momentáneamente esta barrera blindada impenetrable, incluso desviando el ataque entrante de regreso a donde vino en ocasiones. Con este tipo de defensa combinada con todas esas habilidades ofensivas, uno pensaría que esto sería suficiente para hacer de Space Godzilla uno de los kaiju de más alto nivel de todos los tiempos que haya enfrentado a Godzilla. Pero aún ni siquiera he llegado a su arma más poderosa. Su cerebro. Space Godzilla tiene todo lo que uno quiere en un kaiju clásico. Fuerza, ataques geniales, habilidades de otro mundo, pero su inteligencia, su astucia en batalla, tiene que ser su aspecto más letal. Space Godzilla es mucho más inteligente que la mayoría de los otros kaiju, incluso que Godzilla, al parecer. Y esta gran inteligencia probablemente dio lugar al terror que vemos que este monstruo causa. Siendo tan inteligente que en realidad disfruta causar dolor y sufrimiento y no tiene ningún remordimiento al hacerlo. Esta naturaleza psicopática llevó al monstruo a atacar a Godzilla y a la Tierra. Su ataque no fue al azar, sino que fue premeditado. Space Godzilla planeó el ataque tan pronto como tuvo el poder de imaginar y pensar. Sabía que Godzilla era el principal obstáculo a superar, así que ideó un plan para destruirlo, llegando incluso a secuestrar y usar al propio sucesor de Godzilla en su contra. Y en combate, Space Godzilla sabe que Godzilla es el mejor luchador cuerpo a cuerpo y es capaz de idear una estrategia que mantiene a Godzilla lo más lejos posible. Y sus fuentes de energía de la Torre de Cristal estaban protegidas para que Space Godzilla pudiera utilizar todo su poder. Space Godzilla es tan poderoso porque tiene la fuerza de un kaiju, el poder de un dios y el cerebro de un asesino serial. Este kaiju es uno de los pocos que trasciende el hecho de ser solo otra criatura extraordinaria de la Tierra como Godzilla. Space Godzilla es una amenaza galáctica. Uno cuya inteligencia, fuerza y habilidades especiales lo convierten en uno de los mejores kaiju jamás creados. Espero que hayas disfrutado este repaso de Space Godzilla y por qué es uno de los monstruos más OP de todos los tiempos. Si disfrutaste este video, siéntete libre de revisar nuestros otros videos en el canal donde hablamos de temas como este y mucho más. Como siempre, aquí estuvo Jacob. Nos vemos.